¿Qué tal? Bienvenidos a esta puesta al día sobre algunas de las innovaciones tecnológicas que están dando forma al futuro ahora mismo. Hoy vamos a repasar juntos avances que van desde robots aprendiendo movimientos complejos hasta, sondas explorando el espacio profundo y descubrimientos a escala cuántica. Tenemos información de varias fuentes, ¿no? Artículos especializados, análisis de expertos, comunicados de empresas. Y el objetivo es extraer las ideas clave, los conceptos fundamentales detrás de las noticias. Pensemos en esto como una sesión para entender no solo el qué, sino el por qué y el cómo de estos desarrollos tan fascinantes. Exacto. Se trata de ir un poco más allá del titular, ¿no? Y comprender los principios que están en juego. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial, sale de la pantalla para interactuar con el mundo físico, cómo la exploración espacial sigue empujando los límites y cómo se manipula la materia a niveles que antes eran, impensables. Es un panorama en constante movimiento, así que empecemos a desgranar estos avances. Perfecto. Arranquemos con algo que la verdad captura la imaginación. El robot Optimus de Tesla. Elon Musk compartió hace poco un video de la nueva versión, la V3, aprendiendo movimientos de Kung Fu y demostrando un equilibrio impresionante incluso cuando lo empujan. Lo calificó como algo especial. Y aquí lo crucial no es solo el movimiento en sí, sino cómo lo aprende. Musk enfatiza mucho que el robot opera mediante inteligencia artificial propia, o sea, directamente en el robot, no por control remoto. Esta distinción entre autonomía real, aprendizaje y ejecución local y teleoperación es fundamental. Es una demostración importante del potencial de la IA para controlar sistemas físicos complejos en entornos, dinámicos. Entonces, la clave es que la IA está ahí adentro del robot, tomando decisiones en tiempo real sobre cómo moverse y cómo equilibrarse. Precisamente. Es un paso hacia robots que puedan adaptarse y operar de forma autónoma en el mundo real, no solo en simulaciones o bajo supervisión directa constante. Y esto, claro, conecta con otros desarrollos de Tesla, como su software de conducción asistida, el FSD o Full Self Driving. Aunque la versión 14 se retrasa un poquito, sigue siendo parte de esa misma visión de IA interactuando con el mundo físico. Eso sí, es importante recordar que, a pesar del nombre, sigue clasificado como un sistema nivel 2, o sea, que requiere atención constante del conductor. Ojo con eso. Entendido. Y Musk también está activo en el frente de la IA conversacional con Grok, ¿no? Buscando mejorar su capacidad para discernir la verdad en medio de tanta desinformación. Suena como un desafío enorme. Lo es. Es uno de los problemas centrales de los grandes modelos de lenguaje actuales. ¿Cómo asegurar la precisión, la objetividad, y evitar la propagación de sesgos o, falsedades presentes en los datos con los que se entrenan? La iniciativa que anunció de Grokipedia, que busca competir con Wikipedia usando IA, plantea preguntas fascinantes sobre el futuro de la creación y validación del conocimiento. ¿Podrá una IA generar una enciclopedia confiable y neutral a gran escala? Todavía está por verse, la verdad. Mientras tanto, otros jugadores importantes como OpenAI no se quedan quietos, claro. Han dado actualizaciones sobre Sora, su modelo que genera video a partir de texto. Vemos cómo la IA expande sus capacidades no solo analíticas, sino también creativas. Definitivamente. Y la investigación va más allá, ¿eh? Hay estudios, por ejemplo, que exploran cómo la IA podría evaluar rasgos de personalidad, analizando patrones en el lenguaje, ya sea escrito o hablado. O incluso intentos de usar IA para predecir qué novelas podrían convertirse en clásicos literarios basándose en su estructura narrativa, su estilo. Son ejemplos de cómo la IA se aplica a dominios cada vez más diversos y, complejos. Y volviendo a la robótica física, no todos son humanoides. Mencionabas investigaciones inspiradas en los pulpos. ¿Cómo es eso? Sí, es un gran ejemplo de biomimética. O sea, aprender a imitar las soluciones que encontró la naturaleza para resolver problemas de ingeniería. Los brazos de los pulpos, que no tienen huesos y tienen una flexibilidad y un control increíbles, inspiran diseños de robots blandos. Robots capaces de manipular objetos delicados o moverse en entornos difíciles donde los robots rígidos tradicionales tendrían, problemas. La naturaleza lleva millones de años de ventaja en diseño, claro. Fascinante.
Y esta idea de máquinas interactuando con entornos complejos nos lleva casi naturalmente a uno de los más desafiantes, el espacio exterior. Hace poco se cumplió el 68 aniversario del lanzamiento del Sputnik 1. Correcto, el 4 de octubre de 1957. Y hay un detalle curioso que a menudo se olvida. Lo que mucha gente vio cruzar el cielo nocturno en ese momento no fue el pequeño satélite en sí, la esfera PS-1 de apenas 83 kilos, sino la etapa central del cohete portador, el Block A. Era mucho más grande y reflectante y también alcanzó la órbita junto al satélite. ¿En serio? ¿Y por qué lanzaron uno tan simple en lugar del más complejo que tenían planeado originalmente? Bueno, fue una decisión estratégica clave en plena Guerra Fría y carrera espacial. El plan original era lanzar un satélite mucho más grande y complejo llamado Objeto D. Pero ante el temor de que no estuviera listo a tiempo y que Estados Unidos se adelantara con su propio satélite para el Año Geofísico Internacional, Sergei Korolev, que era el ingeniero jefe soviético, impulsó el desarrollo rapidísimo del PSET-1, el satélite simple. Además, la separación física del satélite respecto al cohete, aunque los dos orbitaran, fue importante para cumplir las normas de la época y que fuera reconocido formalmente como el primer satélite artificial independiente. Estrategia pura y reglas del juego, incluso en el espacio. Impresionante. Y saltando a misiones actuales, tenemos a Tianwen-2, la segunda sonda interplanetaria de China. ¿Su objetivo cuál es? Es una misión muy ambiciosa, recoger muestras de un asteroide cercano a la Tierra llamado Kamoa-Lewa y traerlas de vuelta en 2027. Y después, la sonda va a continuar su viaje hacia un cometa del cinturón principal, el 311P. Kamoa-Lewa es particularmente interesante. Se considera un cuasisatélite de la Tierra, o sea, un objeto que orbita al Sol pero se mantiene relativamente cerca de nuestro planeta. ¿Y por qué es tan importante traer muestras? ¿No se pueden analizar allá mismo en el espacio? Es que traer las muestras a la Tierra permite analizarlas con toda la potencia y la diversidad de los laboratorios terrestres. Instrumentos mucho más sofisticados y adaptables de los que se pueden miniaturizar y enviar al espacio en una sonda. Se puede estudiar su composición química, isotópica, mineralógica, con un nivel de detalle que es imposible in situ. Misiones como OSIRIS-REx de NASA o Hayabusa 2 de Japón ya demostraron el valor inmenso de estas muestras prístinas del sistema solar. Entiendo la diferencia, claro. Y Tianwen-2 tiene tecnología destacada, ¿verdad? Sí. Cuenta con paneles solares circulares, que son bastante distintivos para generar energía. Usa motores iónicos, que son muy eficientes en el consumo de propelentes, ideales para viajes interplanetarios largos. Y su cápsula de retorno de muestras tiene un diseño pensado para una reentrada atmosférica directa y balística, diferente a la técnica de salto atmosférico que usaron las misiones lunares chinas Chang'e. Pero mencionabas que hay cierto misterio, como pocas imágenes. ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, ha habido una notable escasez de imágenes claras y completas de la sonda, tanto antes como después del lanzamiento. Las pocas vistas disponibles fueron tomadas por una cámara en un brazo robótico de la propia nave. Esto ha generado especulación en la comunidad de analistas espaciales sobre si parte de la tecnología a bordo podría tener aplicaciones de doble uso, quizá relacionadas con capacidades de aproximación, acoplamiento o manipulación robótica que podrían interesar al ámbito militar. Pero hay que subrayar que esto es especulación, basada en la falta de transparencia. No hay confirmación oficial de nada de eso. Entendido. Entonces, por ahora, nos quedamos con lo confirmado. La misión avanza, ya está a millones de kilómetros y se prepara para una maniobra importante. Correcto, a más de 40 millones de kilómetros y con una corrección de trayectoria programada para finales de octubre. Su progreso es, innegable. Y en este ámbito cósmico surgen otras noticias que desafían nuestra comprensión, como que se resolvió un misterio estelar de 400 años y de paso se encontró un sistema con materia oscura. Sí, la materia oscura sigue siendo uno de los grandes enigmas del universo. Creemos que constituye la mayor parte de la masa total, pero no interactúa con la luz, así que solo la detectamos indirectamente por su efecto gravitatorio. Descubrir sistemas donde su presencia es evidente ayuda a mapear su distribución y, con suerte, a entender su naturaleza. Y también persiste una anomalía en el fondo cósmico de microondas, ¿no? El eco del Big Bang.
Exacto. Análisis recientes sugieren que el universo podría no ser tan homogéneo e isótropo, o sea, igual en todas direcciones, como asume el principio cosmológico. Esa es una idea fundamental en muchos modelos cosmológicos. Si estas anomalías se confirman, podrían apuntar a nueva física o a una comprensión incompleta de cómo evolucionó el universo temprano. Y más cerca de casa, el análisis del asteroide 2023 CX-1, ese que se desintegró sobre Francia, nos recordó la importancia de vigilar los cielos. Así es. Aunque ese objeto era pequeño, el análisis detallado de su trayectoria y cómo se desintegró proporciona datos muy valiosos para mejorar los modelos de impacto y defensa planetaria. Nos recuerda que vivimos en un vecindario cósmico, digamos, activo. Dejemos las inmensidades cósmicas y volvamos a la Tierra, pero a una escala diminuta. En el mundo de los materiales, mencionabas un avance en plásticos usando nanopartículas. Sí, es un desafío clásico en la ciencia de materiales. A menudo, cuando haces un plástico más fuerte, se vuelve más frágil o más difícil de moldear. Son propiedades que suelen estar en conflicto, ¿viste? Investigaciones recientes exploran el uso de nanopartículas, partículas increíblemente pequeñas, como un ingrediente secreto, por así decirlo. ¿Y cómo funcionan? ¿Qué es lo que hacen esas nanopartículas exactamente? Bueno, al ser tan pequeñas, tienen una proporción muy alta de superficie respecto a su volumen. Esto les permite interactuar de forma muy intensa con las moléculas del plástico, los polímeros, a su alrededor. Pueden actuar como puntos de anclaje, reforzar la estructura a nivel molecular o modificar cómo fluyen las cadenas de polímeros cuando el material se calienta y se moldea. La idea es usarlas para ajustar las propiedades del material y lograr combinaciones que antes eran difíciles o imposibles, como plásticos que sean a la vez fuertes, resistentes al impacto y fáciles de procesar. Fascinante. Y de lo nano pasamos a lo cuántico. Se habla de controlar excitones oscuros. Suena a nombre de banda de rock, pero ¿qué son realmente? Sí, el nombre es llamativo, ¿no? Primero, un excitón, en términos simples, es una especie de paquete de energía que se forma en algunos materiales semiconductores. Cuando un electrón absorbe luz y salta a un nivel de energía superior, dejando un hueco atrás, el electrón y el hueco quedan ligados temporalmente. Los excitones oscuros son un tipo especial que no interactúan fácilmente con la luz. Esto los hace difíciles de detectar y manipular, pero también significa que pueden vivir más tiempo antes de desaparecer, lo que los hace interesantes para almacenar o transportar información cuántica. ¿Y para qué serviría controlarlos? Mencionaste algo llamado valetrónica. ¿Qué es eso? Exacto. La valletrónica es un campo emergente dentro de la computación cuántica. Busca utilizar otra propiedad cuántica de los electrones en ciertos materiales, su valle de energía, que se puede pensar como una especie de dirección o estado adicional, para codificar información, los qubits, además de su carga eléctrica que usa la electrónica tradicional o su spin, la espintrónica. Controlar excitones oscuros es una de las vías que se exploran para manipular estos qubits de valle. Piensa en ello como añadir otra dimensión o capa para almacenar y procesar información a nivel cuántico con el potencial de crear dispositivos más potentes o eficientes para ciertas tareas. Entendido. Una nueva forma de manejar información a escala cuántica. Y en esa misma línea se usan relojes atómicos ultra precisos para investigar la naturaleza misma del tiempo. Sí, los relojes atómicos actuales son tan increíblemente precisos que permiten poner a prueba predicciones de la física fundamental, como si el flujo del tiempo es diferente a escalas cuánticas o bajo diferentes condiciones gravitatorias, tal como predicen las teorías de Einstein, pero buscando desviaciones minúsculas que podrían apuntar a nueva física. La medición ultra precisa es, digamos, una ventana a los secretos más profundos del universo. Bien, aterricemos ahora en la tecnología que podemos encontrar, en las tiendas o en las calles. Hay una notable guerra de precios en el mercado de smartphones. Ciertamente. Informes recientes muestran una competencia muy agresiva, especialmente en las gamas media y alta. Marcas como Realme, Xiaomi, Google, Oppo están ajustando precios de modelos clave, a veces de forma significativa, para ganar cuota de mercado frente a sus rivales, incluyendo a gigantes como Apple. Para los consumidores, esto generalmente se traduce en mejores ofertas y más opciones por su dinero, claro. Y en el mundo del automóvil, Lexus actualizó su gama eléctrica RZ para 2026.
Pero lo que generó más conversación fueron las pruebas de choque comparativas entre la Tesla Cybertruck y la Ford F-150 Lightning. Sí, el IIHS, el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, una organización independiente muy influyente en Estados Unidos que realiza pruebas de seguridad vehicular, publicó resultados comparativos. Según sus informes, la Cybertruck obtuvo una calificación general buena en la prueba actualizada de impacto frontal con solapamiento moderado, superando a la F-150 Lightning, que recibió una calificación de pobre en esa misma prueba específica. ¿Qué problemas se detectaron en la F-150 Lightning en esa prueba en particular? El informe del IHS mencionó preocupaciones significativas para el pasajero trasero en la F-150 Lightning durante esa prueba de impacto frontal. Había problemas con el despliegue del airbag de cortina, altas lecturas de tensión en el cuello, mediciones elevadas de lesiones en el pecho y un riesgo de que el pasajero se deslice por debajo del cinturón de seguridad, lo que llaman submarining. Por otro lado, aunque la Cybertruck tuvo un buen desempeño estructural en esa prueba, el IIHS sí señaló un problema con el deslumbramiento que producen sus faros que necesitaría ser corregido. Es importante presentar estos resultados de forma equilibrada, ¿no? Basándose en los datos publicados por la entidad que hizo las pruebas. Claro, matices importantes en ambos lados. Y para cerrar este segmento, una nota de política económica que podría afectar a toda esta industria. Se habla de posibles cambios arancelarios en Estados Unidos. Sí, fuentes financieras reportan que se estaría considerando en círculos políticos una propuesta para modificar la política arancelaria, posiblemente ligada a la administración Trump. La idea, al parecer, sería ofrecer alivios arancelarios significativos a fabricantes de automóviles como Tesla, Ford, GM, Toyota y Honda, basándose en el porcentaje de ensamblaje y contenido de partes fabricadas dentro de Estados Unidos. ¿Cuál sería el objetivo o el impacto de una medida así? ¿Qué buscaría? Bueno, el impacto potencial sería incentivar a los fabricantes a localizar una mayor parte de su producción y su cadena de suministro dentro de Estados Unidos. Esto para calificar para estos alivios y así evitar o reducir aranceles sobre componentes importados. Podría influir significativamente en sus decisiones estratégicas sobre dónde construir vehículos y de dónde obtener las piezas, buscando optimizar costos bajo ese nuevo marco regulatorio, si es que llega a implementarse, claro. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno hoy. Desde la IA dando pasos, literalmente, en el mundo físico con Optimus, hasta las ambiciones y, bueno, los misterios de la exploración espacial con Tianwen-2, pasando por la manipulación de lo invisible a escala nano y cuántica, y terminando con la competencia feroz y las políticas que afectan la tecnología que usamos cada día. El ritmo es incesante, la verdad. Y como vimos, entender los conceptos clave detrás de estos titulares es fundamental. La autonomía real versus la teleoperación en robótica, la importancia crítica del retorno de muestras espaciales, los principios cuánticos detrás de nuevos materiales o la lógica económica tras las políticas comerciales. Todo eso es clave para apreciar realmente el alcance de estas innovaciones y hacia dónde podrían llevarnos. Exacto, es ir un poquito más allá de la noticia para captar el fondo. Y para cerrar, dejemos una reflexión en el aire. Con la IA volviéndose cada vez más capaz en tareas físicas como Optimus y creativas como Sora, y con la computación cuántica prometiendo transformar el cálculo, ¿qué habilidades o cualidades que son intrínsecamente humanas creen que ganarán valor en lugar de perderlo en las próximas décadas? Quizás la curiosidad radical, la inteligencia emocional, la capacidad de síntesis entre disciplinas distintas, no sé, algo para pensar. Algo para seguir pensando. Hasta nuestra próxima exploración.